Entrevistas a directores ejecutivos millonarios. Una madre soltera por error. Lo que hizo a continuación sorprendió a todos. Daniel Whitaker ya se había levantado de su silla cuando el silencio lo detuvo. La entrevista debería haber terminado. Otra decisión tachada de su agenda. Otro nombre olvidado al final del día. 2 minutos antes. Esto era solo negocios. Limpio y predecible. Exactamente como a él le gustaba. Ahora, algo en la mujer que seguía sentada frente a él hacía que la habitación se sintiera más pesada de lo que debería. No podía explicar por qué aún no había hablado, solo que irse de repente le parecía incorrecto. Era un director ejecutivo millonario que se había hecho a sí mismo, soltero, sin hijos, sin distracciones personales. Un hombre que confiaba más en los sistemas que en los instintos. La gente solía decir que era eficiente hasta el punto de parecer frío, y él nunca les corregía. Su vida funcionaba porque no dudaba, porque no se cuestionaba las cosas. Pero en ese momento, la duda se coló silenciosamente, sin ser invitada, y eso solo lo inquietó. Si crees en la compasión y en la fuerza tranquila de la gente común, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte. Historias como esta nos recuerdan cómo un pequeño acto puede cambiarlo todo. Emily Parker estaba sentada con su carpeta sobre el regazo, sin saber que su vida ya había comenzado a cambiar. No intentaba impresionar, no fingía confianza, solo respondía con cuidado, con honestidad, tal y como le había enseñado la supervivencia. Había agotamiento en sus ojos, no lo ocultaba, y dignidad en la forma en que lo llevaba. Había aprendido a no esperar amabilidad en salas como esta. Ya se estaba preparando para el final habitual. Daniel miró el reloj y luego volvió a mirarla, sintiendo que algo no cuadraba. La entrevista no había seguido el guión, y ella tampoco. El protocolo le decía que la terminara educadamente y siguiera adelante sin complicaciones. Algo más profundo le decía que ese momento era importante, aunque aún no supiera por qué. Y una vez que se dio cuenta de ese sentimiento, supo que no podía ignorarlo. Porque cualquier cosa que dijera a continuación cambiaría silenciosamente 2 vidas. No a través del poder, ni del dinero, ni de la obligación, sino a través de una elección que parecía pequeña desde fuera. Una pausa que no debía existir y una decisión que recordaría. Daniel Whitaker había construido toda su vida en torno a la estructura, la disciplina y la previsibilidad, y eso se reflejaba en todo lo que tocaba. Su oficina dominaba la ciudad como un punto de observación controlado, tranquilo, limpio, casi impersonal. Ser soltero y no tener hijos nunca le había parecido una pérdida, solo una consecuencia lógica de su ambición. El trabajo siempre había sido lo primero, y le había recompensado generosamente por esa lealtad. La distancia emocional le parecía un intercambio justo por el éxito. Emily Parker vivía al ritmo de los horarios escolares, las listas de la compra y los constantes cálculos mentales. Cada decisión pasaba primero por una pregunta. Si era buena para su hija de 6 años, Sophie. Había perdido su anterior trabajo tras una reestructuración repentina y desde entonces había estado navegando por la incertidumbre. Las entrevistas iban y venían. Los ahorros se reducían silenciosamente y el optimismo requería un esfuerzo del que rara vez hablaba. Aún así, se presentaba preparada, creyendo que el esfuerzo acabaría dando sus frutos. Esa mañana había comenzado temprano, como la mayoría de sus días. Había besado a Sophie al despedirse en la escuela y le había prometido que hoy lo volvería a intentar. No había dramatismo en su lucha, solo persistencia y el silencioso temor de que se le acabara el tiempo. Emily comprobó 2 veces la dirección, siguió las instrucciones cuidadosamente y confió en el número que le habían dado. No había motivos para sospechar que algo pudiera salir mal. Daniel, por su parte, estaba bajo presión, aunque muy diferente a la de Emily. La empresa estaba creciendo rápidamente y ese crecimiento ponía de manifiesto debilidades que ya no podía ignorar. Necesitaba a alguien fiable, con los pies en la tierra, alguien que pudiera ver más allá de las soluciones superficiales. No le resultaba fácil confiar en la gente, especialmente en entornos en los que la confianza solía ocultar la incompetencia.
Por eso insistió en dirigir él mismo la entrevista. Cuando Emily entró en el edificio, nada le pareció fuera de lugar. El vestíbulo estaba lleno de gente, era moderno y estaba lleno de personas que parecían seguras de dónde pertenecían. Se registró, siguió las instrucciones y la acompañaron arriba sin hacer preguntas. Un número de la empresa recientemente actualizado había desviado silenciosamente su llamada al departamento equivocado. Nadie se había dado cuenta aún del error, pero ya estaba determinando lo que vendría después. Dentro de la sala de entrevistas, la tensión se palpaba en el ambiente. Daniel intuyó desde el principio que algo no encajaba con el puesto para el que estaba contratando. Emily percibió la dificultad de las preguntas, pero supuso que era parte del proceso. Ninguno de los dos interrumpió el flujo, ambos demasiado concentrados para cuestionarlo, y con cada minuto que pasaba, la conversación los acercaba a un momento que ninguno de los dos podía anticipar. La interrupción llegó suavemente, casi como una disculpa, un golpe que no se correspondía con el peso de lo que traía consigo. La asistente de Daniel entró en la sala con una tableta en las manos y vacilación en la voz. Miró a Emily, luego volvió a mirar a Daniel, claramente sin saber cómo decir lo que tenía que decir. Había habido un problema con la programación, explicó. Algo relacionado con una actualización reciente del sistema de contactos de la empresa. Esa misma mañana se había desviado una llamada al departamento equivocado. Daniel sintió el cambio de inmediato, el momento en que la confusión da paso a la comprensión. Esta entrevista no debía haber tenido lugar. No así, no con ella. El candidato que estaba esperando seguía abajo, sentado en una sala completamente diferente. Por un breve segundo, las reglas del mundo volvieron a su sitio. El orden podía restablecerse con una simple disculpa y un adiós educado. El rostro de Emily cambió cuando asimiló las palabras. No había ira en su expresión, solo vergüenza y una silenciosa decepción. Se dio cuenta de que no había malinterpretado las preguntas. Había malinterpretado toda la situación. El error no era suyo, pero el peso recayó sobre ella de todos modos. Hacía tiempo que había aprendido que la justicia no siempre importaba en momentos como este. Cerró la carpeta con cuidado, como si intentara no hacer ruido. Su voz era tranquila cuando se disculpó, aunque no debía ninguna disculpa. Le dio las gracias a Daniel por su tiempo y se levantó lentamente, preparándose ya para el familiar pinchazo. Otra puerta se cerró, otra oportunidad perdida antes incluso de que pudiera comenzar. Se dijo a sí misma que se lo explicaría con delicadeza a Sophie más tarde. Daniel observó sus movimientos más de cerca de lo que pretendía. No había frustración, ni súplicas, ni intentos de salvar algo que no se había prometido, solo dignidad, moderación y una aceptación que parecía merecida, no derrotada. Eso le inquietó mucho más de lo que lo habría hecho la ira. Le obligó a enfrentarse al coste humano de simples errores de procedimiento. El asistente aclaró de nuevo que el número de la empresa se había actualizado solo unos días antes. Desde entonces, varias llamadas se habían desviado, incluida la de Emily. Se trataba de un fallo del sistema, no de una persona. Daniel asintió al escuchar la explicación, pero su atención estaba en otra parte. Las normas existían por una razón, pero también el criterio. Emily se detuvo cerca de la puerta, esperando su última palabra. No esperaba nada más y esa expectativa se notaba. Sus hombros ya se preparaban para el camino de vuelta. Daniel sintió que el tiempo se ralentizaba, como si la propia habitación contuviera la respiración. La elección que tenía ante sí era pequeña, pero extrañamente pesada. Emily se quedó cerca de la puerta un momento más de lo necesario, no porque esperara que algo cambiara, sino porque marcharse siempre le resultaba más difícil que llegar. Su mente ya había pasado al modo supervivencia, calculando cómo explicaría otra entrevista fallida sin romper la frágil esperanza que albergaba a su hija. Se recordó a sí misma que el error no había sido suyo, aunque le costaría lo mismo. Momentos como este nunca eran ruidosos ni dramáticos. Eran silenciosos, casi educados, y eso los hacía más difíciles. Alcanzó el pomo con la calma que solo proviene de la decepción repetida.
Daniel la observó desde el otro lado de la habitación, sintiendo una tensión desconocida en su pecho. Había tomado innumerables decisiones que afectaban a la vida de las personas, pero rara vez veía las consecuencias delante de él. Emily no discutía, no negociaba, no pedía clemencia ni excepciones. Simplemente aceptaba la pérdida y se preparaba para seguir adelante porque no tenía otra opción. Esa tranquila resistencia le obligó a enfrentarse a la distancia que solía mantener ante resultados como este. Emily finalmente se volvió hacia él y le dedicó una pequeña y respetuosa sonrisa que le pareció inmerecida. Le dio las gracias de nuevo, aunque la gratitud era lo último que sentía en ese momento. Sus pensamientos se desviaron hacia Sophie, hacia la mochila que esperaba junto a la puerta de su casa, hacia la promesa que había hecho esa mañana. Se preguntó cuántas veces más podría decir que lo había intentado antes de que la palabra perdiera su significado. La habitación le parecía ahora demasiado grande, como si ya hubiera seguido adelante sin ella. El instinto de Daniel le decía que siguiera el protocolo y dejara que el proceso continuara según lo previsto. La estructura había construido su éxito, y las emociones siempre habían sido algo que manejaba con cuidado desde la distancia. Sin embargo, algo en la compostura de Emily alteró ese equilibrio en él. Ella no era frágil, pero estaba expuesta, allí de pie sin ninguna red de seguridad. Por primera vez, las reglas le parecieron insuficientes. Emily salió al pasillo, ya medio ausente emocionalmente. Las puertas del ascensor al final del pasillo reflejaban su imagen, más pequeña de lo que se sentía por dentro. Enderezó la postura, un hábito adquirido tras años de necesidad de parecer capaz, incluso cuando se sentía insegura. No había nadie a quien pudiera llamar para decirle que había vuelto a salir mal. Era algo que tendría que llevar sola, como siempre había hecho. Daniel se levantó lentamente de la silla, consciente de que el tiempo pasaba. Cada segundo que transcurría hacía que la decisión fuera más fácil de evitar y más difícil de afrontar. Aún podía dejarla marchar y justificarlo sin esfuerzo. Nada en su agenda cambiaría. Nada en la empresa se vería afectado de inmediato. Solo una persona sentiría el peso de esa decisión. Emily llegó al ascensor y pulsó el botón, con el corazón encogido mientras esperaba. Se dijo a sí misma que la resiliencia significaba no esperar justicia, solo persistencia. Aún así, una pequeña parte de ella se sentía cansada de una forma que el descanso no podía solucionar. Se preguntó si alguna vez habría un momento en el que el esfuerzo y el resultado coincidieran. Las puertas permanecieron cerradas, alargando el silencio. Detrás de ella, Daniel permanecía inmóvil, atrapado entre el hábito y la conciencia. Se dio cuenta de que no hacer nada seguía siendo una decisión, una que recordaría. No se trataba de salvar a alguien ni de hacerse el héroe. Se trataba de reconocer lo que había visto y elegir no ignorarlo. Y una vez que ese pensamiento se afianzó, supo que no podía deshacerse de él. El ascensor aún no se había abierto cuando la voz de Daniel llegó a Emily desde atrás, tranquila, pero diferente a la de antes. No gritó, solo dijo su nombre como alguien lo dice cuando quiere que lo entiendan. Emily se volvió, confundida, esperando ya una disculpa educada y una rápida explicación para cerrar el momento. El asistente de Daniel se quedó paralizado cerca de la puerta. Sintiendo que estaba a punto de hacer algo inusual, tal vez incluso arriesgado, Daniel le pidió a Emily que volviera a entrar un minuto más y lo dijo como si fuera importante. Emily volvió a entrar en la habitación lentamente, tratando de no parecer esperanzada, porque la esperanza la había avergonzado demasiadas veces últimamente. Mantuvo el rostro impasible, la postura firme, y sujetó la carpeta como si fuera un ancla que no podía perder. Daniel no se sentó de inmediato, lo que hizo que la habitación pareciera menos formal y más humana que unos minutos antes. Le dijo directamente que el error era de la empresa. La actualización del número, la llamada mal desviada, el fallo del sistema. Luego hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus siguientes palabras con cuidado en lugar de rapidez. Daniel dijo que no podía ignorar lo que había oído de ella, no porque fuera impresionante, sino porque era sensato y real.
Explicó que aún tenía que entrevistar al candidato que estaba programado porque la equidad era importante y el proceso también. Pero también dijo que la empresa tenía una vacante en otro equipo, un puesto de nivel inicial con un periodo de prueba de 90 días. No era glamuroso, no era un atajo, y definitivamente no era caridad, porque él se negaba a insultarla de esa manera. Era simplemente una oportunidad para demostrar lo que ella ya parecía saber sobre sí misma. La primera reacción de Emily no fue de emoción, fue de miedo, porque las oportunidades siguen teniendo consecuencias cuando tienes un hijo en casa. Preguntó por el horario, el sueldo, las prestaciones y si sería lo suficientemente estable como para poder planificar la recogida del colegio. Daniel respondió con claridad, y las cifras eran modestas pero honestas, con un salario que realmente podía mantener a una familia. Emily sintió que se le hacía un nudo en la garganta al darse cuenta de que alguien le hablaba como si su vida mereciera ser planificada, y no solo sobrevivida. Asintió lentamente con la cabeza, como si aceptar pudiera hacer que la oferta desapareciera si se precipitaba. Daniel llamó al director del departamento que supervisaría la prueba, una mujer capaz llamada Denise Caldwell, con una mirada aguda. Denise parecía sorprendida, no grosera, pero claramente insegura de por qué el director general estaba colocando personalmente a alguien en su área. Daniel no exageró las cualidades de Emily, y eso era importante porque no quería crear resentimiento antes de que Emily siquiera comenzara. Simplemente dijo que Emily había demostrado tener un gran instinto y que quería que la evaluaran de manera justa durante el periodo de 90 días. Denise aceptó, pero su expresión indicaba que el equipo no lo acogería automáticamente con agrado. Cuando Emily volvió a salir al pasillo, el edificio le pareció diferente. No porque hiciera más calor, sino porque ya no era invisible. Ya podía imaginar cómo cambiaría su rutina matutina, cómo disminuiría ligeramente su preocupación, cómo podría comprar comestibles sin tener que hacer cálculos matemáticos frenéticos. Al mismo tiempo, sentía cómo la presión se apoderaba de ella, porque un periodo de prueba significaba que aún podía perderlo todo. Pensó en la cara de Sophie cuando se despidió y en cómo se merecía una madre que siguiera intentándolo incluso cuando estuviera cansada. Emily firmó los documentos iniciales con mano firme, pero por dentro se sentía como si estuviera pisando hielo fino. Daniel volvió a su rutina, pero algo había cambiado en él también, aunque no lo nombrara. Se dijo a sí mismo que era una decisión racional, que no se debía perder un buen talento por un error técnico. Sin embargo, también sabía que no era solo racional, porque había sentido algo en esa sala que no sentía desde hacía mucho tiempo. Vio a Emily alejarse por el pasillo, no con lástima, sino con la conciencia de que su vida era más pesada que la suya. Y, por primera vez en años, se preguntó qué significaría realmente compartir algo con alguien. Al final del día, la noticia ya había comenzado a circular por la empresa en fragmentos silenciosos y distorsionados. La gente se fijaba cuando el director general hacía una excepción, aunque fuera pequeña, y siempre llenaban los vacíos con sus propias historias. Algunos asumieron que Emily tenía contactos, otros asumieron que era un favor desesperado, y unos pocos asumieron algo más personal. Emily aún no sabía nada de eso, pero lo sabría, y eso la pondría a prueba de formas que la habilidad por sí sola no podría manejar, porque la verdadera entrevista estaba a punto de comenzar y no tendría lugar en una sala de conferencias. Las primeras semanas de Emily en la empresa fueron más tranquilas de lo que la mayoría de la gente esperaba, y eso fue intencionado por su parte. No llegó tratando de impresionar o demostrar que merecía estar allí, porque sabía que ese tipo de energía a menudo resultaba contraproducente. En cambio, observó cómo trabajaba el equipo, cómo se acumulaban los correos electrónicos, cómo se estancaban las decisiones y cómo se extendía silenciosamente la frustración. Escuchaba más de lo que hablaba, tomaba notas, hacía preguntas que parecían inofensivas, pero que revelaban grietas más profundas. Lo que vio no fue incompetencia, solo agotamiento y falta de una dirección clara. El equipo al que se unió había estado funcionando en piloto automático durante meses, cubriendo las lagunas en lugar de solucionarlas.
La gente estaba acostumbrada a apagar incendios, no a prevenirlos, y eso tenía un coste que ninguna hoja de cálculo podía mostrar. Emily se dio cuenta de la frecuencia con la que se descartaban ideas simplemente porque nadie tenía tiempo para explicarlas adecuadamente. Empezó poco a poco, organizando la información, aclarando las tareas y asegurándose de que todos supieran lo que era más importante ese día. No era un liderazgo basado en la autoridad, sino en la presencia, y poco a poco cambió el ambiente. Daniel observaba todo esto desde la distancia, manteniéndose intencionadamente al margen de los detalles cotidianos. No quería que Emily tuviera éxito gracias a él, y no quería que el equipo se sintiera vigilado o controlado desde arriba. Aún así, los informes que llegaban a su escritorio parecían más limpios, más tranquilos y más centrados que antes. Notó que había menos emergencias de última hora y menos correos electrónicos tensos enviados a altas horas de la noche. Algo estaba funcionando, aunque nadie lo destacara. El mayor reto de Emily no era la carga de trabajo, sino la resistencia tácita que sentía por parte de algunos compañeros de trabajo. Algunos asumían que era temporal, otros asumían que no encajaba, y unos pocos simplemente no confiaban en el cambio. En lugar de enfrentarse a ellos directamente, creó un espacio para la colaboración, invitando a expresar opiniones y compartiendo abiertamente el mérito. Dejó claro que las soluciones no venían solo de ella, sino de toda la sala. Cuando las personas se sintieron escuchadas, poco a poco bajaron las defensas y aumentó la participación. En casa, los cambios eran igual de notables, aunque menos visibles para el mundo exterior. Emily estaba menos tensa cuando Sophie hablaba de su día, más presente durante la cena, menos distraída por el miedo. Podía planificar la semana con antelación, sin entrar en pánico, sabiendo que su sueldo estaba asegurado, al menos por ahora. Esa estabilidad le daba fuerza en el trabajo, y el trabajo le daba fuerza en casa, creando un equilibrio frágil pero real. Por primera vez en mucho tiempo, no se limitaba a reaccionar ante la vida, sino que participaba en ella. Una tarde, surgió un pequeño problema que normalmente se habría ignorado hasta que se convirtiera en un problema mayor. Emily reunió al equipo, no para culpar a nadie, sino para comprender juntos el proceso. Cada persona aportó su granito de arena, compartiendo ideas que nunca antes se habían expresado. Solucionaron el problema rápidamente y, lo que es más importante, aprendieron a evitarlo en el futuro. El sentido de la responsabilidad colectiva cambió la forma en que veían sus propias funciones. Daniel recibió un resumen de ese incidente más tarde esa noche y algo de él se le quedó grabado. No por las cifras, sino por el tono, tranquilo, cooperativo, eficaz. Se dio cuenta de que Emily no luchaba por el reconocimiento o el puesto. Luchaba porque las personas funcionaran mejor juntas. Ese tipo de esfuerzo no generaba ruido, pero sí resultados duraderos. Y empezó a ver que su decisión de ese día había abierto una puerta más grande de lo que esperaba. A medida que avanzaba el periodo de prueba de 90 días, Emily sentía el peso de la misma cada mañana al entrar en el edificio. Sabía que aún era temporal, condicional y frágil, pero también sabía que ya no estaba sola dentro de esas paredes. El equipo había empezado a confiar en ella y ella también confiaba en ellos. Lo que ninguno de ellos sabía aún era lo profundamente que esa confianza pronto se pondría a prueba. La verdadera prueba llegó en silencio, sin previo aviso, como suelen hacerlo los momentos más importantes. Un cliente de larga duración planteó sus dudas sobre las inconsistencias de un informe que ya había pasado por varios departamentos. Normalmente, este tipo de cuestiones provocaría actitudes defensivas, explicaciones apresuradas y acusaciones silenciosas a puerta cerrada. En cambio, la tensión se instaló lentamente en toda la planta, pesada pero contenida, mientras la gente esperaba a ver qué pasaba a continuación. Emily sintió el cambio inmediatamente y supo que ese momento era mucho más importante que las cifras de la página. Pidió al equipo que detuviera todas las reacciones y se reuniera en una sala, no para culpar a nadie, sino para ralentizar las cosas. Su voz era tranquila, firme y sin urgencia, lo que ayudó a bajar la temperatura antes de que pudiera subir.
Recordó a todos que el cliente no era el enemigo y que los errores eran señales, no fracasos. Solo con eso cambió la forma en que las personas se sentaban en sus sillas y se miraban entre sí. Por primera vez, el problema se sentía compartido en lugar de personal. A medida que avanzaban juntos en el proceso, aparecieron lagunas que ninguna persona habría podido ver por sí sola. Un analista se dio cuenta de un problema de sincronización. Otro detectó un error de formato y alguien más se percató de que una fuente de datos había cambiado semanas antes. Emily no se adueñó de la conversación. La guió, asegurándose de que se escucharan todas las voces y se tuvieran en cuenta todos los detalles. Lo que podría haberse convertido en pánico se convirtió en concentración, y la concentración se convirtió en claridad. La solución surgió de forma natural, construida a partir de piezas que todos reconocían como propias. Mientras el equipo trabajaba, Daniel se enteró discretamente de que algo estaba sucediendo en la planta. Resistió la tentación de intervenir, confiando en la estructura que había permitido que se formara. Desde su oficina, observó a través de las paredes de cristal cómo la gente se inclinaba, colaboraba y se mantenía presente en lugar de reaccionar. No había caos, ni voces elevadas, ni estrés visible, solo concentración y respeto mutuo. Se dio cuenta de que este era el tipo de liderazgo que rara vez veía y que nunca había enseñado. Cuando se envió el informe revisado, la respuesta del cliente fue inmediata e inesperadamente cálida. No solo apreciaron la corrección, sino también la transparencia y el cuidado que había detrás. La crisis se disolvió sin agravarse, dejando a su paso alivio en lugar de agotamiento. El equipo se recostó en sus sillas, en silencio, procesando lo que acababan de superar juntos. No solo habían resuelto un problema, se habían demostrado algo a sí mismos. Emily sintió que el peso se le quitaba poco a poco, no como una celebración, sino como una confirmación silenciosa. No había salvado el día ella sola, y no quería que se le atribuyera el mérito. Lo que le importaba era que el equipo había confiado en el proceso y en los demás. Vio cómo la confianza se instalaba en su postura, una sensación de capacidad que antes no existía. Este era el tipo de éxito que perduraba. Daniel pidió a Emily que pasara por su oficina esa misma tarde, y la petición le provocó un nudo en el estómago. Había aprendido a no dar por sentadas las buenas noticias, incluso cuando las cosas iban bien. Él no habló de inmediato cuando ella entró, lo que solo aumentó la tensión. Luego le dijo que había estado observando, no el resultado, sino la forma en que ella había mantenido la cohesión del equipo. Ese reconocimiento tuvo más peso que cualquier elogio. Le dijo que el liderazgo no consistía en tener las respuestas correctas, sino en crear el espacio para que éstas aparecieran. Emily escuchó en silencio, absorbiendo palabras que no se había dado cuenta de que necesitaba oír. Por primera vez desde que entró en el edificio, se sintió vista más allá de su rendimiento. Daniel terminó la conversación sin promesas, sin garantías, sin cambiar su estatus. Pero algo entre ellos había cambiado, y ambos lo sabían. Lo que Emily aún no se daba cuenta era que ese momento había comenzado a reescribir la forma en que Daniel entendía la conexión en sí misma. Había pasado años creyendo que la eficiencia era más importante que las personas. Ahora, comenzaba a cuestionarse si lo contrario podría ser cierto. El periodo de prueba seguía en marcha. Había mucho en juego y el futuro seguía siendo incierto. Pero algo real ya había echado raíces y no iba a desaparecer. Las semanas siguientes pusieron a prueba todo lo que el equipo había construido en silencio, no solo a través de las cifras, sino también a través de la presión que venía de fuera de su control. Un cambio repentino en las condiciones del mercado obligó a los departamentos a reconsiderar los plazos, los presupuestos y las expectativas que solo unos días antes parecían estables. Las reuniones se alargaban, los buzones de correo se llenaban más rápido y la incertidumbre se colaba de nuevo en conversaciones que hasta hacía poco se habían caracterizado por la confianza. Emily sintió que los viejos patrones intentaban volver, el instinto de protegerse a uno mismo en lugar del trabajo. Sabía que era ahí donde la confianza se profundizaba o se disolvía. Al mismo tiempo,
La vida personal de Emily comenzó a sentir la tensión del aumento de las exigencias en el trabajo. La escuela de Sophie llamó una tarde para avisar de una enfermedad repentina y Emily tuvo que marcharse en medio de una discusión importante. Sintió que le invadía la familiar culpa, el miedo a que la necesidad de ser madre se considerara una debilidad que no podía permitirse. Cuando regresó al día siguiente, esperaba un juicio silencioso o una sutil distancia por parte del equipo. En cambio, se encontró con que sus responsabilidades estaban cubiertas y su puesto esperándola. Ese pequeño gesto cambió algo en su interior, porque le recordó que ya no tenía que cargar con todo ella sola. Agradeció al equipo, no de manera formal, sino con sinceridad, explicando por qué momentos como ese eran importantes para ella. A cambio, los demás comenzaron a compartir sus propias limitaciones. Padres mayores, hijos, preocupaciones por la salud, vidas que existían más allá de las paredes de la oficina. Lo que surgió no fue vulnerabilidad por sí misma, sino una comprensión que hizo que la colaboración fuera más humana. El trabajo no se ralentizó, pero se suavizó de manera que se hizo sostenible. Daniel observó estos cambios a través de patrones más que de anécdotas. Al notar menos renuncias y menos agotamientos silenciosos, vio que los equipos se quedaban hasta tarde cuando era necesario, no por miedo, sino por responsabilidad compartida. El rendimiento de la empresa se mantuvo estable a pesar de la presión externa, lo que sorprendió a varios miembros de la junta directiva. Cuando se le preguntó sobre el cambio, Daniel tuvo dificultades para explicarlo utilizando el lenguaje tradicional. Lo que estaba presenciando no encajaba perfectamente en las métricas, pero era innegablemente real. Un familiar de uno de los miembros del equipo enfermó gravemente, lo que amenazaba con descarrilar un plazo importante. En lugar de reasignar el trabajo fríamente, Emily organizó el apoyo en torno a esa persona, ajustando los plazos y redistribuyendo las tareas con cuidado. El proyecto se entregó a tiempo, no por sacrificio, sino porque las personas se apoyaron unas a otras. Ese momento se convirtió en un punto de referencia silencioso, un recordatorio de lo que era posible cuando la empatía guiaba las decisiones. Era un liderazgo basado en el cuidado, no en el control. Daniel solicitó una revisión más amplia del rendimiento del equipo hacia el final del periodo de prueba, y los resultados fueron claros. La productividad había mejorado, pero lo más importante era que la estabilidad había aumentado en múltiples indicadores. Los empleados informaron de una mayor claridad, una mejor comunicación y un mayor sentido de pertenencia. Estos eran resultados que Daniel había perseguido durante años a través de políticas y estructuras sin éxito. Ahora estaban surgiendo de algo mucho más simple y mucho más difícil de diseñar. Cuando Daniel se reunió de nuevo con Emily, la conversación fue diferente a la anterior. Habló abiertamente sobre los retos a los que se enfrentaba la empresa y los límites de su propia experiencia para superarlos. Emily escuchó, reconociendo la vulnerabilidad de su confesión, aunque él no la calificara así. Ella respondió con perspectiva en lugar de consejos, enmarcando el crecimiento como algo que debía incluir la vida de las personas, no competir con ellas. El momento se sintió menos como una evaluación y más como una reflexión compartida. Al final de la reunión, ninguno de los dos había dicho nada sobre ascensos o permanencia. Sin embargo, ambos entendieron que algo esencial ya había cambiado entre ellos y dentro de la empresa. El papel de Emily se había ampliado silenciosamente a través de la confianza, más que del título. La comprensión de Daniel sobre el liderazgo había pasado de la distancia a la presencia, y el futuro, aunque todavía incierto, parecía basarse en algo en lo que ambos podían apoyarse. La revelación no llegó como una confesión dramática o una confrontación repentina, sino como algo mucho más silencioso y personal. Daniel se quedó hasta tarde una noche, revisando antiguos documentos internos relacionados con los primeros años de la empresa, buscando un contexto que antes no había necesitado. Entre los archivos rutinarios, encontró una nota manuscrita que había sido escaneada y archivada años atrás, casi olvidada. Era una carta escrita por su difunta madre durante el periodo en que la empresa aún era frágil e incierta.
No había visto su letra en años, y la familiaridad lo dejó helado. La carta no trataba sobre dinero, crecimiento o ambición, sino sobre las personas y el coste de perderlas por el camino. Ella escribía sobre cómo veía a su hijo construir algo extraordinario mientras se aislaba poco a poco de quienes le rodeaban. Le preocupaba que el éxito, si no se controlaba, le endureciera en lugar de satisfacerle. Una frase destacaba, escrita con cuidado y urgencia, recordándole que el liderazgo significaba seguir siendo humano incluso cuando parecía ineficaz. Daniel sintió que algo se abría en su interior que había mantenido sellado durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, Emily se preparaba para salir de la oficina, sin saber lo que Daniel estaba leyendo arriba. Acababa de ayudar a un colega a superar una difícil conversación telefónica con un familiar. El día había sido duro, pero significativo, lleno de momentos que le recordaban por qué seguía eligiendo la paciencia por encima del miedo. Miró la hora, pensando en Sophie, que la esperaba en casa con los deberes esparcidos por la mesa de la cocina. La vida le parecía plena de una manera que le asustaba, porque sabía lo rápido que podía desaparecer esa plenitud. Daniel le pidió a Emily que se reuniera con él brevemente antes de que ella se marchara, y su tono tenía algo que ella no había oído antes. Cuando entró en su oficina, se fijó en la carta que había sobre su escritorio y en el cambio en su postura. Él no se lo explicó de inmediato, sino que le preguntó qué creía ella que hacía que la gente se quedara en entornos difíciles. Emily respondió con sinceridad, diciendo que las personas se quedaban cuando se sentían vistas y cuando se respetaban sus vidas. No sabía hasta qué punto sus palabras se hacían eco de la carta que tenía delante. Daniel compartió parte de la carta con ella, no como una confesión, sino como contexto, y admitió que había construido muros para proteger a la empresa y a sí mismo, creyendo que la distancia equivalía a fuerza. Emily escuchó en silencio, comprendiendo que ese momento no tenía que ver con su rendimiento ni con su futuro papel. Se trataba de alguien que se daba cuenta de que el éxito sin conexión se sentía vacío. El aire entre ellos cambió, más denso de significado, pero libre de expectativas. En ese espacio, Daniel le dijo a Emily que había decidido estructurar su reconocimiento de manera diferente. En lugar de ascenderla solo a ella, quería formalizar el modelo colaborativo que ella había construido. Propuso una pequeña bonificación basada en acciones vinculadas al rendimiento del equipo, ampliando las oportunidades en lugar de concentrarlas. No era una recompensa destinada a impresionar, sino a durar. Emily sintió el peso de la confianza más que la promesa del dinero. Pensó en Sophie, en el futuro que estaba construyendo silenciosamente sin garantías. También pensó en las personas que la rodeaban, el equipo que se había convertido en una fuente de fortaleza. Aceptar esto significaba aceptar una responsabilidad que iba más allá de sí misma. Aceptó, no porque resolviera todo, sino porque se alineaba con la forma en que quería vivir. Esa elección selló algo más profundo que un contrato. Daniel se dio cuenta en ese momento de que la carta no había sido una coincidencia. Había aparecido justo cuando él estaba finalmente listo para escucharla. Emily no había cambiado la empresa solo con la fuerza o la brillantez. La había cambiado al dejar espacio para la humanidad de nuevo. Y una vez que se abrió esa puerta, ya no hubo forma de cerrarla. La historia no terminó con aplausos ni celebraciones, sino con una tranquila comprensión. Ambos sabían que la transformación no había terminado, solo había comenzado. El pasado finalmente había hablado y el presente había respondido. Lo que vendría después crecería a partir de ese intercambio, y ninguno de los dos volvería a caminar de la misma manera. Los días siguientes se establecieron en un ritmo que se sentía diferente a todo lo que Emily había conocido antes. No más fáciles, pero sí más estables y honestos. Llegaba al trabajo sabiendo lo que se esperaba de ella y sintiéndose apoyada en lugar de puesta a prueba a cada paso. El equipo avanzaba con más confianza, no porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque nadie se sentía solo al enfrentarse a ellos. Había una sensación de que los errores podían abordarse sin miedo y que el esfuerzo sería recibido con comprensión. Ese cambio creó un espacio para un crecimiento real, tanto profesional como personal.
En casa, Sophie notó el cambio antes que Emily y le preguntó por qué su madre sonreía más durante la cena. Emily se dio cuenta de que ya no sentía la misma opresión en el pecho que antes la acompañaba a todas partes. Podía ayudar con los deberes sin mirar el teléfono cada 2 minutos. Podía planificar los fines de semana sin temor. La estabilidad ya no parecía un objetivo lejano, sino algo frágil y presente que merecía cuidado. Esa conciencia la hizo más consciente de cada decisión que tomaba. Daniel siguió dirigiendo la empresa, pero su presencia se percibía de forma diferente por parte de quienes le rodeaban, aunque no pudieran explicar por qué. Escuchaba más, hablaba con menos urgencia y hacía preguntas que invitaban a la reflexión en lugar de a la obediencia. Los cambios no eran lo suficientemente drásticos como para aparecer en los titulares, pero eran lo suficientemente profundos como para cambiar la forma en que la gente se sentía al ir a trabajar. Se encontró saliendo de la oficina más temprano algunas tardes, no para escapar, sino para recuperar partes de la vida que había ignorado. El liderazgo ya no se percibía como una distancia, sino como una responsabilidad compartida. Emily y Daniel se cruzaban a menudo, a veces para hablar de trabajo, a veces para intercambiar momentos de comprensión en silencio. No había prisa por definir lo que significaba su conexión, y esa ausencia de presión permitía que respirara. Ambos estaban aprendiendo a existir sin armadura, aunque al principio solo fuera en pequeñas cosas. Respetaban los límites que la vida había trazado, honrando tanto el momento como los sentimientos. Lo que importaba era la confianza que se había formado bajo la superficie. El equipo siguió evolucionando, llevando adelante las prácticas que habían construido juntos. Los nuevos empleados lo percibieron de inmediato. La apertura, la claridad, la ausencia del miedo que solía persistir en las empresas en crecimiento. Emily se aseguró de que la cultura no dependiera solo de su presencia, animando a los demás a liderar a su manera. Esa decisión garantizó que la transformación durara más que cualquier función o persona. Era el tipo de éxito que no necesitaba protección constante. Una tarde, Emily recibió un mensaje de Claire, su hermana, sugiriéndole una cena informal más adelante esa semana. No había ninguna explicación, solo una invitación ligera que parecía intencionadamente vaga. Emily sonrió, intuyendo algo divertido bajo la simplicidad, pero decidió no preguntar. La vida le había enseñado que no todas las sorpresas tenían que anticiparse. Algunos momentos era mejor vivirlos tal y como se presentaban. Daniel recibió una invitación similar de un conocido común del que no había sabido nada en mucho tiempo. Dudó antes de aceptar, no por miedo, sino por una apertura desconocida. La idea de adentrarse en algo indefinido ya no le parecía una amenaza. Le parecía una continuación de los cambios que ya se estaban produciendo en su interior. Aceptó, más por curiosidad que por precaución. A medida que avanzaba la historia, nada se resolvió de forma clara ni se enmarcó a la perfección. Todavía quedaban retos por delante, incertidumbres que esperaban silenciosamente en segundo plano. Pero algo fundamental había cambiado en la forma en que estas vidas se cruzaban y se apoyaban mutuamente. La curación no había llegado a través de grandes gestos o victorias dramáticas. Había crecido lentamente a través de decisiones tomadas con cuidado. El final no cerró todas las puertas ni respondió a todas las preguntas. En cambio, ofreció algo más suave y duradero. La sensación de que las personas podían cambiar sin perderse a sí mismas. Emily, Daniel y el equipo llevaron adelante esa verdad, dando forma a vidas arraigadas en la conexión en lugar del miedo. El futuro seguía abierto, no como un riesgo, sino como una posibilidad. Y eso era suficiente. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más historias que nos recuerdan que la bondad sigue viva en el mundo. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos vemos en la próxima historia.